Manuel Morales, que es máximo dirigente del CONADE de La Paz, nos acompaña vía Zoom. Don Manuel, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo observan ustedes las determinaciones tomadas en el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo en Santa Cruz el pasado sábado? Bueno, en principio nosotros estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el gobierno mantiene dos decretos supremos. El 4760, que fija la fecha, el 2024, y el 4546, que apertura la posibilidad de un fraude demográfico, porque el censo lo quieren realizar un día en las ciudades y 3 días en las áreas rurales. Y también el INE nos ha ido adelantando que los resultados, es decir, la tabulación de los datos y los resultados, podrían ser anunciados al país en 1 año o en 2 años. Es decir, no habría la posibilidad de un nuevo pacto fiscal o que el Tribunal Supremo Electoral rehaga las circunscripciones electorales uninominales de acuerdo a los datos del censo, con lo cual iríamos al proceso electoral del año 2025 sin pacto fiscal, sin nuevas circunscripciones, es decir, no habría la posibilidad de una actualización de la representación política parlamentaria. Por eso es muy importante que Santa Cruz dé esta señal, porque únicamente a través de una medida de presión podemos lograr que el gobierno nos diga con claridad que el censo va a ser el 2023. Mientras tanto, vamos caminando con los comités interinstitucionales, las mesas técnicas, para ver el trabajo del INE y poder tener un avance técnico en este tema. Entre las medidas o entre las determinaciones tomadas el fin de semana, una de ellas tiene que ver con un paro de 48 horas para el 8 y 9 de agosto, dependiendo de cómo vaya la reunión que tendría el rector, ¿no?, y los rectores del país con los técnicos del censo, en este caso el INE. ¿Ustedes tienen la posibilidad de sumarse a un tipo de medidas de esta naturaleza o cuál la posición? Mira, la posibilidad de que nos sumemos al paro está un poquito complicado, yo te soy sincero. ¿Ya? Pero no así la posibilidad de tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, el tema del fraude demográfico, que en este momento seguro tú me estás escuchando y debes decir de qué se trata, lo queremos explicar a la población, para que en distintas ciudades, en distintos departamentos, empecemos a tomar algunas acciones al respecto. ¿Qué es el fraude demográfico? El fraude demográfico es aquella actitud que tiene el gobierno de realizar el censo en las ciudades durante un día y en 3 días en las áreas rurales, pero además eso está acompañado de una serie de declaraciones de algunas autoridades, de organizaciones sociales y del MAS, que están pidiendo a la población retornar a sus comunidades de origen o a sus departamentos de origen, haciendo un acarreo de personas, lo cual va a distorsionar completamente la radiografía o la fotografía que quiere sacar el censo cuando se realiza en un solo día. El otro tema que nos preocupa es que el tabulado de los datos va a ser realizado por el censo, por el Instituto Nacional, sin ningún tipo de control social. Entonces nosotros queremos pedirle al INE que habilite a organizaciones de la sociedad civil para que hagamos control social dentro del INE y que podamos observar la tabulación, que el descargo de los datos sea un fiel reflejo de la realidad. Y el otro tema, queremos que la información sea oportuna. Por lo tanto, lo que vamos a exigir para evitar este fraude demográfico es que el INE pueda publicar los datos lo antes posible. Caso contrario, las medidas de hecho que están tomando en Santa Cruz no tendrían ningún sentido si al final los datos del censo no van a servir para el proceso electoral del 2025 y si no va a haber un nuevo pacto fiscal. Ahora, ¿qué pretende o qué pretendería en este caso el gobierno con esto que usted menciona, un posible fraude demográfico? ¿Qué cuida? Mira, lo que están cuidando en primer lugar es un tema fraudulento en el padrón electoral, donde se han inflado las personas que han ido a votar. Con el censo vamos a descubrir cómo es que determinadas poblaciones tienen una cantidad X de habitantes, pero cómo en el padrón electoral aparecen con mayor población. Ese es un primer tema. El segundo tema es el férreo centralismo que en este momento lleva adelante el gobierno, porque concentra el 80% de los recursos a los municipios, a las universidades y a las autonomías indígenas. Por ejemplo, les dan algunas migajas,
no en relación a la población que actualmente tienen. Entonces hay también un tema económico. El otro tema es un tema político electoral. Si vamos a las elecciones del 2025 con las circunscripciones uninominales diseñadas por el Tribunal Supremo Electoral con datos del 2012, entonces no va a haber pues una representación legal, legítima de las regiones para las diputaciones uninominales. ¿Qué significa eso? Que va a haber una subrepresentación, especialmente de las áreas urbanas, donde se ha concentrado mucha población, y va a haber una sobrerepresentación de las áreas rurales, con lo cual el MAS casi garantiza un triunfo electoral que siempre lo ha hecho de manera fraudulenta. Es mucho lo que se está jugando y por lo tanto lo que nosotros estamos solicitando es que se desbarate este fraude demográfico, pero al mismo tiempo apoyamos la movilización de Santa Cruz para que el día del censo sea en el primer semestre del año 2023 y no el 2024, que ya sería completamente extemporáneo. Es decir, si usted nos está diciendo que está cuidando prácticamente el relato de que la zona rural define la elección nacional, ¿es eso lo que nos está diciendo? Sí, es parte de lo que te estoy diciendo, pero también es parte de quitarle el poder a los centros urbanos. ¿Por qué? El poder político. ¿Por qué? Porque el censo nos va a dar una radiografía de que por lo menos el 70% de las personas viven ya en las ciudades. Y los diputados uninominales de las ciudades no representan la actual composición demográfica. Y tú sabes que en las ciudades prácticamente el MAS está perdiendo en las últimas elecciones. ¿Ya? Entonces también no solamente hay ese juego de apoyar a las áreas rurales, sino de impedir que nuevas delegaciones emerjan desde los ámbitos urbanos. Puntual, por favor, nos come el tiempo, don Manuel. En el caso, por ejemplo, de su departamento, la población que más creció, imaginamos, es el Alto. En cuanto a nuevas circunscripciones, ¿cómo sería el panorama y cómo les afecta el censo, el no censo? Por lo menos en el Alto tendría que haber 1 o 2 diputados nuevos, uninominales. En el caso de la ciudad de La Paz, durante los últimos años nos han vendido el cuento que La Paz decrece, y eso no es cierto. La Paz también podría tener un nuevo diputado uninominal. Y si eso sucede en el departamento de La Paz, imagínate lo que sucede en Santa Cruz, donde estamos hablando que en los últimos años han llegado 600,000, probablemente 700,000 nuevos habitantes. Entonces la situación sería mucho más complicada para el departamento de Santa Cruz. Le agradezco muchísimo, don Manuel, la claridad y el tiempo que ha brindado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias.